Vamos a tener la oportunidad de reunidos, compartir de las enseñanzas y de la verdad de la palabra para con cada uno de nosotros. Es que es una bendición especial el estar aquí. Vamos a estar en pie y vamos a comenzar en oración. A ti, Padre Celestial, damos toda honra y toda gloria en esta mañana, reconociendo que eres un Dios vivo, Dios todopoderoso, Dios creador, que nos has amado con amor santo. Te pido, Padre Celestial, por este tiempo que hemos de compartir de la palabra, que hemos de edificarnos los unos a los otros, pon nuestro oído presto para escuchar tu voz a través de cada uno de estos textos que compartimos. Bendice también a los niños, bendice a cada uno y a cada una que has puesto en el corazón para venir y compartir. Porque a ti damos toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Señor les bendiga. Seguimos compartiendo en el libro de Hechos, Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5 hemos estado viendo cómo la iglesia en su comienzo tuvo diversas situaciones y principalmente los apóstoles fueron confrontados, fueron perseguidos, fueron arrestados, y es bonito ver cómo ninguna de estas situaciones que nosotros llamaríamos adversas, estas situaciones que te empujan, de pronto se convirtieron en oportunidades para los apóstoles, o la vieron como tal, la vieron como oportunidades de compartir la verdad del Evangelio. Y yo creo que es importante verlo, porque son momentos difíciles, son momentos en los cuales tú estás bajo presión, estás bajo rechazo, y cómo aún dentro de eso no les restó, no les quitó, no lo usaron como excusa para no hacer la encomienda, la comisión que le había dado Jesús. Entonces, vemos hasta ahora que arrestaron inicialmente a Pedro y a Juan por un milagro que habían hecho. Le dijeron, no sigas hablando. Se fueron y ellos siguieron en el templo proclamando. Vemos que fueron tomados y arrestados en una segunda ocasión, fueron llevados a la cárcel y un ángel los sacó. Y otros dirían, la tercera es la vencida, pero ellos fueron otra vez y continuaron compartiendo del Evangelio. Y de esa forma ha sido especial, y vamos a ver hoy, luego de ellos ir ante el Sanedrín, y el Sanedrín era el cuerpo gobernante en ese momento, en el cual pues le estaban pidiendo y los estaban presionando para que no hablaran. ¿Qué sucedió allí? Así que cuando estuvimos la semana pasada, vemos que ellos se reafirmaron en continuar compartiendo la verdad, y el Sanedrín estaba buscando entonces razón por la cual hacerles daño, y era básicamente matarlo.
Así que en la mañana de hoy vamos a ir a Hechos capítulo 5, versos del 27 al 33. Hechos capítulo 5, versos del 27 al 33. ¿Alguien que lo comparta, por favor? Acá con Minerva. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos en estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Paramos ahí un momento. No se lo dé porque vas a continuar. Quiere decir que al ellos sentirse confrontados por lo que había sucedido con Jesús, ¿qué querían? No escuchamos, sino queremos acallar lo que nos estás diciendo. Y como queremos acallar lo que estás diciendo, pues entonces queremos matarte. Ahora viene lo que vamos a compartir hoy, que es ese es el trasfondo, versos del 34 al 42. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos varones y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Gracias, Minerva. El Señor me los bendiga. ¿Cómo está? Bueno verle. Vamos a ver entonces. Estamos viendo lo que son los primeros tiempos de la iglesia. Y mirando los primeros tiempos de la iglesia, luego de la muerte de Cristo, no fue fácil. No fue fácil para ninguno de ellos, primeramente porque lo que presentaba y el mensaje de Jesucristo
confrontaba lo que había sido hasta ese momento la cultura religiosa del pueblo de Israel. Entonces, los miembros del Sanedrín, entiéndase esto, que eran los sacerdotes, eran las personas de influencia de Israel, estaba compuesto por 70 personas, era el ente que gobernaba. Pero de entre ellos, la persona, y una de las personas que tenía más poder era el sumo sacerdote. Y decía, lo que están compartiendo los apóstoles, aquellos que eran los discípulos de Cristo, está dándonos problemas porque nos está confrontando y está minando nuestra autoridad. Y eso es lo que está ocurriendo allí. Entonces, lo comparto y lo estamos mirando porque no solamente estamos yendo atrás a ver la historia de la iglesia naciente, sino que hay unos principios que vemos allí que no son diferentes a lo que tenemos en nuestros días. ¿Cuántas personas son ignoradas, son rechazadas por compartir la verdad de la palabra? ¿Cuántas personas se habla o se da falso testimonio o porque no compartes conmigo cómo hablamos o las maldades o las cosas, pues entonces vete afuera, o si yo tengo una actividad, pues tú estás allá, yo estoy acá. Y sabemos que Jesús preparó a sus discípulos, se los dijo, esto es lo que va a suceder. Pero no es lo mismo que te digan las cosas a que tú las estés viviendo. Y yo creo que la belleza que tiene la enseñanza de la Escritura es como aún dentro de momentos de adversidad, de prueba y de problema, se manifiesta que Jesús, a través de su Espíritu Santo, nos acompaña en todo momento. Y cómo nos pasan unas cosas y Él da otras. Cómo me encarcelan por un lado y cómo tú me liberas por el otro. Minerva. Sí, que me sobrecoge donde dice, y salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa del nombre. Amén, amén. Y eso lo que nos hace ver es que el compartir de la verdad de la palabra y el reconocer al Señor no es solamente escuchar, es entender y llevar a nuestro corazón lo que significa el sacrificio de Cristo. Y por ello se decía, si Cristo se sacrificó por mí siendo pecador, que no tenía forma, y Él lo hizo por mí, pues yo me siento que estoy haciendo y estoy conformando lo que Él tiene para con mi vida. Ahora vamos a abrir un poco esto que hemos compartido, esta lectura, principalmente porque quien vamos a ver hoy es Gamaliel. Y Gamaliel era uno de los sacerdotes, uno de los más venerados, uno de los más conocedores, uno de los más respetados. Y vamos a ver la palabra de sabiduría, porque a veces pensamos los fariseos, decían, todos eran malos y contrarios. Nicodemo era fariseo, no se pierdan eso. Y después, al tiempo, fue con José de Arimatea lo que llevó a Jesús a la tumba y fue quien lo pidió ante el concilio. Así que tenemos sacerdotes y tenemos personas que están allí que fueron impactados por el testimonio. Por eso, aunque la cosa se vea contraria, no quiere decir que tú das para atrás o no dices más nada. Quiere decir que si tú has entendido y reconocido la obra del Señor, sigue en ella y sigue fiel. Porque no eres tú, no das testimonio de ti, das testimonio de Cristo. Y lo que queremos es que las personas puedan ver a Cristo en ti. Así que ya no es Rafa, ni Yolanda, ni Francisco, es Cristo. Vamos entonces, próximo por favor, Carlos. Muy bien.
Como parte del Sanedrín se encontraba Gamaliel, fariseo y doctor de la ley, altamente estimado por el Sanedrín y el pueblo. Repitiendo, el Sanedrín era el cuerpo rector. Y él intervino dando consejo y pidiendo cautela. Y refirió 2 ejemplos de líderes que se habían levantado en Israel, que habían reunido seguidores, pero no había llegado a nada. Y quiero traer lo siguiente. El contexto en tiempo histórico de lo que está sucediendo, tenemos a Israel que está bajo la opresión romana. Israel siempre buscó la forma y manera, y ellos lo que pedían es que viene un Mesías, que ese Mesías sea un libertador político, que sea alguien que nos quite de la ofensiva romana. Llega Jesús, Jesús está cumpliendo con cada una de las profecías de ese enviado de Dios. Pero ¿qué pasa? Jesús necesariamente no cumplía con la expectativa política, con la expectativa material. Así que eso era lo que creaba duda. Si estamos buscando un rey, ¿por qué no veo a un libertador que viene con una espada y con un ejército y se lleva a los romanos de frente? Así que Jesús en todo momento explicó cuál era la razón de él haber llegado. Sabemos que Jesús significa Dios salva. Y salva a aquel que está en peligro de muerte o que está muerto. Y sabemos entonces que ellos no se ven muertos físicamente, pero entendemos que espiritualmente su corazón, eso del Señor y eso de Jesús y eso de Dios, eso estaba en otro lado. Era más la parte física y la parte material que nos rodea. Así que Jesús en todo momento lo que está llamando a las personas es hablándoles del amor de Dios y cómo el corazón es necesario que reconozca a Dios no solo como creador, sino como el dador de vida y que entonces pueda salir de ellos el arrepentimiento. Y con el arrepentimiento viene entonces el perdón de pecado. ¿Qué está pasando aquí? Ese contraste de hablar de una vida espiritual está chocando con una expectativa material de aquí y ahora. Entonces muchos de ellos decían, si viene el Mesías, pues ¿qué puesto voy a tener yo? ¿En qué gobierno, en qué parte del gobierno voy a estar? Y todo se movía alrededor de lo que estaba aquí. Sin embargo, es diferente. Es diferente. Entonces, eso que está allí, luego de Jesús, se levantaron otros. Y antes de Jesús también. Pero luego de Jesús se levantaron otros que son los que son mencionados aquí también. ¿Qué hicieron? Ellos proclamaron que eran los enviados para libertar al pueblo. Murieron, porque murieron en guerra, murieron en diferentes razones. Y los que le seguían se dispersaron. Y quiero que tengamos esto presente, porque la obra de Dios que está reuniendo para sí un pueblo no es de hombres, sino es de Él. Y hemos visto en su palabra, como Él dice, se está haciendo para sí un pueblo. Y ese pueblo no está dado porque tú seas de Israel, o porque tú seas de Puerto Rico, o porque seas de Estados Unidos. No lo da por el color de tu piel, no lo da por el estatus económico que tengas, lo da por creer en la obra de salvación de Cristo. Y eso es lo que le está diciendo. Cuando
Pedro y los apóstoles se presentaron ante el Sanedrín, lo que estaban hablando es que mira, ese que tú crucificaste vino y murió, pero también resucitó. Y esa parte es importante porque es la que le da sentido a lo que nosotros compartimos. Servimos a un Dios que es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Y aunque nuestra carne con el tiempo se desgasta, como resultado de nuestra condición humana y de pecado, el espíritu se regenera y no fue hecho para que muera. No se aniquila ni desaparece. Con ese contexto, tenemos entonces, próximo por favor, el primer ejemplo que Gamaliel le está diciendo al Sanedrín es el de Teudas. Y cuando dice allí ser alguien, que lo dice en el texto, lo que está presentando es que él decía y reclamaba, yo soy ese prometido. Se atribuyó ser elegido para liberar a Israel de la opresión romana, pero luego de su muerte sus seguidores se dispersaron. Y el segundo ejemplo fue el de Judas Galileo, y este fue otro líder que llevó ante sí gran parte del pueblo, pero al morir todos se dispersaron. ¿Qué le está diciendo Gamaliel? Si Jesús, que nosotros mismos votamos para matarlo y para crucificarlo, no es real, todos los demás se van a dispersar. Déjenlos tranquilos que ellos se van a cansar y se van a ir para su casa. Esa es la primera parte. Pero ahora bien, próximo por favor. Hay una segunda parte que Gamaliel en sabiduría le dice. Así que la conclusión de Gamaliel fue que el Sanedrín debía apartarse de los apóstoles y dejarlo, permitir que se fueran, porque si esta obra era de los hombres se desvanecería por sí misma. Pero la segunda parte de esto, pero si era de Dios, no podría ser destruida. Así que a lo largo de la historia hemos visto movimientos y hemos visto cosas que comienzan con una persona, se sigue a la persona y de pronto la persona no está y todo se queda en nada. Pero el mensaje y la enseñanza de Jesús ha permanecido, y no solamente ha permanecido, sino que ha crecido. Y lo vemos a lo largo del tiempo. La Biblia es el libro que más se ha distribuido a lo largo de toda la historia. Jesús ha sido no tan solo el enviado de Dios, sino ha sentado la pauta donde medimos el tiempo antes de Cristo y medimos el tiempo después de Cristo. Pero aunque vemos esas cosas, hemos leído de no tan solo lo que hizo Jesús, hemos estado estudiando en el Antiguo Testamento la manifestación de Dios. Hay muchos que dicen, lo escucho, me puedo hasta asombrar con eso, pero ¿qué hace eso para con mi vida? Y vemos aquí qué hizo para con la vida de los apóstoles, qué hizo con la vida de los discípulos que le siguieron y qué ha hecho para con nuestra vida aquí y ahora. Así que su referencia se debe interpretar que Dios en su momento tendrá su juicio. Lo que no es de Dios llegará a su fin, pero lo que es de Dios permanece para siempre. Próximo, por favor. Así que Sanedrín escuchó el consejo de Gamaliel y decidieron azotar a los apóstoles. No se podía quedar dado. Gamaliel le dijo, mira, déjalo ir. Pero yo dije, pero si ya los tengo aquí, déjame hacerle algo por lo menos.
porque ya van un par de veces que los hemos traído y siguen con lo mismo. Así que vemos cómo el hombre por el hombre busca siempre hacer algo. Alguien que me busque en Marcos capítulo 13, versos del 9 al 11. Ok, Minerva quiere decir algo. De lo que estabas hablando anteriormente. Sí. Es que me sorprende, ¿verdad?, que Dios siempre desde el principio buscó un pueblo que fuese diferente, un pueblo santo, ¿verdad?, santificado, y que no cometiera pecado, los pecados que estaban alrededor. Entonces estos hombres no supieron ver a Cristo como ese enviado de que Dios permanecía todavía buscando santificar al pueblo. Ellos se enfatuaban en que tenía que ser algo material, en que tenía que ser que los liberaran de la opresión, cuando Dios siempre lo que ha buscado es liberar al hombre del pecado. Muy bien, porque lo que quiere es darte vida. Y cuando nosotros miramos lo que nos rodea se desgasta. Entonces yo siempre digo algo. Llegamos y como dijo Job, sin nada llegué. ¿Verdad? Así que cuando el Señor nos llame, y Él nos llama en su momento, y nosotros no sabemos ni el día de la hora, cuando nos llame, nada nos llevamos. Pero sí la palabra nos enseña a nosotros que hay un momento en que aquel que nos envió nos va a mandar a buscar. Y ese momento nosotros hemos estar frente a Él. Y aquellos que le reconocieron, Él nos va a reconocer. Y si no le reconocimos, Él no nos va a reconocer. Así que la parte sustantiva de la labor de Jesús es llamar a nuestro corazón para que con entendimiento reconciliemos nuestra vida con Dios. Y vamos a estar nosotros de momento a momento haciendo nuestras responsabilidades, haciendo nuestras cosas, pero con un entendimiento en el corazón y un entendimiento en nuestra mente que lo que hacemos lo hacemos para dar testimonio de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a la luz. ¿Quién tiene? Ajá, Wanda, y tú tienes Marcos. Ok. Dios me los bendiga. Amén. No solamente el punto en que el Señor, cuando nosotros partamos, o sea su voluntad de llevarnos, vamos a estar frente a Él y vamos a tener una vida eterna. Es que cuando nosotros conocemos el Señor, podemos enfrentar esta vida con una visión diferente, con una fe y una fortaleza donde cualquier problema que tengamos, cualquier duda, cualquier tentación, podemos decir no, porque Él está con nosotros y eso nos da una calidad de vida de paz y tranquilidad ante la vida y ante toda la maldad, porque decimos no, Él está con nosotros y podemos vencer cualquier tentación, cualquier problema, porque todo lo ponemos en las manos de Él. Amén. Ese es mi punto de vista de vida. Muy bien. Ok. John. Marcos 13, 9, 11. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones, pero cuando os trajesen para entregarlos, os preocupéis por lo que habéis de decir,
Si no penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Muy bien. Esto es Jesús. Y Jesús le está hablando a sus discípulos y esta lectura se está haciendo antes de todo este proceso. Jesús le está hablando antes de que él fuera entonces llevado ante el concilio y sentenciado a muerte. Ya él le está diciendo a ellos lo que le iba a pasar. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y a las sinagogas, ¿y qué? Y os azotarán. Te lo dije, estamos viendo en Hechos, capítulo 5, lo que él dijo que iba a ocurrir, está ocurriendo. Y vemos también cómo esto mismo que le dijo Jesús, no te vas a preparar, no vas a tener un escrito, el Espíritu te va a guiar en lo que vas a decir. Tenemos a Pedro ante el concilio hablando de la verdad y lo que el Evangelio tiene. Se lo estaba diciendo claro. Sí, lo que quiero que vean con esto es que el Señor no solamente nos conoce, no solamente te llama, Él te prepara, Él te comisiona y Él te lo da todo. Y Él permite, dentro de lo que nos ha conferido como dones y habilidades, que podamos edificar y podamos compartir la verdad de la palabra. Entonces, ¿cuántas veces somos nosotros los que le ponemos freno a eso? Es que yo no he estudiado tanto. ¿Qué pasa si me preguntan algo y yo no sé la contestación? Pues mira, cuando hablamos del testimonio, cuando hablamos de la obra del Señor para con nosotros, eso está escrito en el libro del corazón. Cuando tú compartes lo que es la verdad de la palabra, tú estás compartiendo de tu experiencia. Y si hay una pregunta que no sabes, no la sé, la buscamos la contestación y crecemos juntos. Nadie puede darle vergüenza, bochorno o lo que sea por compartir de lo que el Señor ha hecho. Así que, después de azotarlos, el concilio les ordenó que no hablasen en el nombre de Jesús y le liberaron. O sea, continuamos con lo mismo. Y es importante lo que resalta Minerva al principio, que las expresiones de los apóstoles al ser liberados, dice, salieron gozosos por haber sido tenidos dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y esto lo que muestra es dónde estaba la mente de ellos. Porque vamos a traerlo a nuestro tiempo. Hay momentos en que si tú quieres compartir la palabra y hay personas que se ponen hostil contigo, pues entonces tú, ¿qué haces? Puedes orar por ella. Porque no te digo que entres en confrontación, pero puedes orar por ella. Pero si mis amiguitos en la escuela me están molestando, ¿voy a hacer como hacen mis amiguitos para que no me molesten? ¿O voy a hacer lo que el Señor ha dicho que es correcto y que es bueno y no hacerme partícipe de esas cosas? También puede pasar en el trabajo. Si yo estoy en el trabajo y mis compañeros tienen una forma de hacer las cosas, una forma de compartir las cosas que son contrarias a lo que aprende, o soy testimonio o no lo soy. Y todo está en nosotros y esos son los momentos de decisión. Los apóstoles decidieron por Cristo. Y aunque ya van 2 veces que me han azotado, voy a continuar haciéndolo porque sé y reconozco por qué lo estoy haciendo. Entonces nos da ejemplo y nos da testimonio a cada uno de nosotros. Filipenses 2 del 9 al 10. John, por favor, y me van buscando Filipenses 2 del 9 al 10. También dice que ninguna obra nacida de Dios el hombre puede destruirla. Amén. Sí, y así como en la segunda venida
dicen que vendrá en una nube con una corona y una hoz en la mano. Pero la hoz será para cuando crezca para cortar, cuando crecen juntos los dos. Y así tendrán que doblar rodillas los que vengan. Muy bien, eso es trigo y la cizaña. Separará el uno del otro. ¿Quién me va a leer en Filipenses 2? Ok, allá me lo cogió. Por lo Sandra. cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Amén, amén. Pablo le está hablando a la iglesia de Filipo, nos está hablando a nosotros también. Y lo que está reconociendo Pablo en esta lectura que hacemos en Filipenses es cómo Dios exalta a Jesús. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, ángeles y aquellas almas que están redimidas, y en la tierra, todos los que estemos cuando Él venga, que no nos hayan llamado antes, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Lo que va a pasar aquí es que están los que han creído y le han confesado. Y los que no han creído y no le han confesado van a tener el momento en el cual van a confesarle porque lo van a ver y porque van a decir, aunque yo no crea creer, te tengo que creer porque te veo ahora. Así que todos han de confesar que Jesucristo es el Señor, el enviado. ¿Para quién? Para la gloria de Dios. Así que, reconociendo y entendiendo esto, los apóstoles, no hay problema. Que haya sufrido, no hay problema que haya sido aceptado. Voy a continuar compartiendo la verdad. Próximo, por favor. El resultado fue que los dirigentes judíos permitieron que por un tiempo los apóstoles continuaran con su ministerio en libertad. Dice, y lo vamos a ver en Hechos, que ellos iban todos los días al templo y oraban en el templo y seguían llevando la verdad en el templo. Estaban en las casas y enseñaban las buenas nuevas de Jesús. Así que hubo un periodo en el cual lo que dijo Gamaliel lo siguieron. Pero como todo, esto no se queda allí. Vamos a ir, si comenzamos, con el capítulo 6 de Hechos. Vamos a comenzar en el 6, la lectura del 1 al 7. ¿Quién me comparte en Hechos 6? Carmen, por favor. Tú me coges la próxima. Está bien, con Carmen. Dios les bendiga. Amén. Dice la palabra, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban,
varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Muy bien. ¿Y crecía? Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muy bien, gracias. Próximo, Carlos. Así que vemos aquí cómo continúa Lucas narrando este desarrollo de la iglesia, y a la medida que van creciendo, van cambiando las situaciones a las cuales enfrenta la iglesia. Así que hemos visto cómo la iglesia en sus comienzos aportaba a un fondo común para la ayuda a los necesitados. Y vemos entonces el capítulo 5, cómo vendían de sus propiedades, lo ponían en un fondo y con ese fondo a aquellos que estaban en necesidad se les suplía. Con el tiempo los cristianos fueron encontrando trabajo y el fondo en el que aportaban continuó como un ministerio de ayuda, y en especial para con las viudas. En este momento la iglesia es conformada por creyentes que hablaban griego y otros que hablaban hebreo y griego. Y déjame explicar esto un poco. Lo que sucede aquí es que sabemos que el pueblo de Israel ha sido dispersado a lo largo de la historia. Y esto no es la excepción. Así que muchos israelitas habían ido a vivir a Egipto, lugares cercanos a Egipto, habían ido a Asia Menor y en otros lugares. Y el lenguaje en ese momento conocido exteriormente era el griego. Era el lenguaje comercial, era como en este tiempo el inglés, que tú vas a muchos sitios y cuando tú no entiendes lo que está pasando, vámonos a inglés. Y se usa como base de comunicación. Puede ser el griego. Pero ¿qué pasa? Estos estaban llegando, habían externos que estaban llegando a Jerusalén. Y tú tienes allí lo que eran los israelitas, los hebreos que estaban allí, que lo que hablaban era hebreo. Y la situación que se está reclamando es que la atención que se le estaba dando era mayor a las viudas hebreas, y quizás por un elemento de lenguaje más que otra cosa, que a las viudas que eran, lo que hablaban era griego o hablaban poco hebreo. Próximo. Así que la barrera de idioma trajo murmuración por la atención en la distribución diaria que se hacía a las viudas que hablaban griego en comparación a las viudas que hablaban hebreo. Y quiero traer lo siguiente. Ese era el contexto en ese momento y era por la distribución de ayuda. Pero yo les quiero decir algo. Dentro de un cuerpo siempre pueden surgir cosas que crean discrepancia. Lo que quiero que vean es cómo se atendió eso. No es yo me enojo y no vuelvo más. No es yo me enojo y me fui. Vamos a hablarlo. Vamos a traerlo, vamos a buscar una solución en conjunto. Y eso es bonito ver que aunque no había tanto tiempo, porque la iglesia está en sus comienzos, como aún desde sus comienzos el Espíritu dio la sabiduría para atender las cosas. Ante esto los apóstoles llamaron a los creyentes de la iglesia para que buscaran entre ellos a 7 varones llenos del Espíritu Santo y sabiduría práctica. Y quiero traer esto y resaltarlo porque muestra lo que es la labor del diaconado en la iglesia. Diáconos son servidores, no son jefes, son servidores, son personas que tienen el deseo y la disposición de ayudar al que está en necesidad.
Entonces, no fueron impuestos por los apóstoles. Llamaron a la congregación, al cuerpo, y el cuerpo dijo, identifica varones que sean llenos del Espíritu y que tengan sabiduría y dispuestos a servir. Próximo, por favor. Así que vemos que la congregación, que fue la congregación la que eligió a estos varones para que sirviesen en la iglesia, y no fueron los apóstoles. ¿Qué tú haces ahí parado? Está bien, está claro. Está bien. Estos servidores eran responsables de atender las viudas en sus necesidades y mantener la contabilidad del dinero del fondo de ayuda. Y vamos a dejar eso en primera, como ellos marinando, en primera base, porque vamos a regresar. Y esto nos abre una bonita oportunidad de ver en la Escritura lo que enseña sobre el diaconado y de compartir como iglesia lo que nosotros creemos del diaconado, que no es diferente a lo que está, pero cómo lo vemos a la luz y a nuestros ojos. Así que, en esta mañana, Yolanda, si te vas a llevar algo, ¿qué tú te llevas? Espérate, que ahí llegó el micrófono. ¿Qué te llevas? Una idea. Ok. Yo llevo que referente a los apóstoles, cuando Dios los envió a esa misión, ellos se recordaron a quién estaban sirviendo. Y ellos se esforzaron en llevarla, aunque padecieron persecución, los persiguieron y todo, pero ellos se reafirmaban en su fe que ellos estaban haciendo esto por causa de Jesucristo, de lo que Él le había enseñado y de lo que Él había padecido por ellos. O sea, el deber de nosotros como cristianos es seguir esos mismos pasos de Jesús. Él le dio una encomienda, ir, llévate el Evangelio a todas las naciones, ¿verdad? Ellos estaban haciendo eso y a ellos no les importó que los metieran en la cárcel, sino que ellos reafirmaban ese compromiso. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Reconocían en quién habían creído. Reconocían en quién habían creído. Muy bien. John y oramos. Sobre todo que Dios tiene el control de todas las cosas, incluyendo el del apóstol, pero también incluyendo el de los políticos, que él puede decir, tú vas a hacer esto, aunque ellos sean malos, y él hace la encomienda. ¿Cómo el plan de Dios se hace? Se hace. Él tiene su forma y su manera y utiliza todo lo que Él creó, porque todo le pertenece a Él y es para Él. Muy bien. Pues terminamos en oración y esperamos que las demás clases se reúnan con nosotros. Oramos. A ti, Padre Celestial, toda honra y toda gloria, bendición santa recibimos a través de tu palabra. Gracias por el testimonio de estos primeros discípulos, Señor. Aquellos que ante la adversidad y ante el problema, erguidos, listos, dieron defensa de la verdad del Evangelio. No comprometieron la integridad de la palabra, la enseñanza santa. Doy a ti toda honra y toda gloria, porque por ellos en esta mañana podemos reunirnos y por ellos podemos compartir lo que es la verdad, reconociendo que el cuerpo, la iglesia, le pertenece a Jesucristo como Cordero Santo. Reconociendo, Señor, la verdad de que tú eres vida, de que tú eres luz, de que tú eres cuidador para con tu pueblo y que nos preparas y nos presentas para afrontar los retos de este mundo y prepararnos para estar una eternidad contigo. A ti toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén y amén.